¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Bueno, el día de hoy vamos a ver un poco de lo que viene siendo el direccionamiento IP, o sea, cómo se asignan las direcciones IP, cómo es su formato. De hecho, esto es un tema que vimos de los primeros días de clases, en el cual pues simplemente es para reforzar el conocimiento sobre las direcciones IP, cuál es la importancia también de la máscara de red y obviamente cómo se crean sus redes y cómo se trabaja con los diferentes hosts. Entonces, el tema de hoy, pues principalmente va a ser lo que es el direccionamiento, en el cual, pues cualquier dirección IP sabemos que debe de ser única en este caso. Recordemos que no puede haber una dirección IP repetida dentro de una misma red y hay diferentes tipos de direcciones IP, lo que vienen siendo direcciones IP públicas, direcciones IP privadas, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver en la imagen cómo se conforma lo que viene siendo una dirección IP, que normalmente, pues recordemos que los equipos solamente conocen el sistema binario, entonces obviamente una dirección IP siempre se va a expresar de manera binaria, pero también la podemos ver, como siempre la hemos visto, de manera en un formato decimal, como está ahorita visualizándose en la siguiente imagen. ¿Sí? Entonces, una dirección IP va a estar compuesta de qué? De lo que viene siendo eh, cuatro conjuntos de números, que en este caso, por ejemplo, esta es una dirección IP privada que dice 192.168.10.110, ¿sí? En la cual se compone de qué? De cuatro octetos, ¿sí? Cuatro octetos que pueden ser unos y ceros, que al final, al sumar lo que viene siendo estos cuatro octetos, se dice que la dirección IP es de 32 bits. ¿Por qué? Porque es el tamaño que tiene en ceros y unos representado en este momento, ¿sí? Entonces, una es la forma que nosotros normalmente lo vemos, que está dividido, como le menciono, en cuatro octetos, que en este caso es un 0 en 1. Recordemos que un bit viene siendo prácticamente la porción más pequeña de una unidad de medida en informática y que representa un 0 y un 1 y que la suma de estos nos da, obviamente 4 por 8, pues 32 bits en total. ¿Sí? Entonces, cualquier dirección IP se compone de esta manera, independientemente de la clase o categoría que pueda ser. Ahora, también ya habíamos visto cómo se hace la traducción en este caso, o sea, cómo convertimos de decimal a binario y de binario a decimal, que es una tablita muy sencilla. En este caso, por ejemplo, podemos estar viendo cómo están convirtiendo lo que es un valor, binario a lo que se representaría en este caso a decimal, ¿sí? Entonces podemos ver la representación de una dirección IP, su conversión, en la cual tenemos nuestra tabla que va representada por el valor de la posición 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128, que son lo que viene siendo, cada uno va representado un bit de los 8 octetos. Entonces, tomando este valor, el primer octeto, tenemos representado que el primero son un 1, los primeros dos casillas, y el resto son ceros. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como aquí se lo menciona, simplemente lo que se tiene que hacer es sumar, ¿sí? 128 más 64 nos da lo que viene siendo la notación decimal de 192. Así de sencillo es convertir de binario a decimal y viceversa. Por ejemplo, en este caso, ya estamos viendo el segundo octeto que nos dice que tengo un 1 en el 128, un 1 en el 32, un 1 en el número 8, que la suma de estos tres números nos va a dar 168. En la siguiente simplemente tenemos un 8, un 2 y un 1, que en la suma de estos números nos va a dar un 11. Y por último tenemos lo que viene siendo el valor un 1 en el 8, un 1 en el 2, ¿sí? Que la suma es 10. Entonces, es la forma de traducir lo que viene siendo un número expresado de una dirección IP en binario, convertirlo fácilmente a lo que viene siendo la notación puntual decimal, ¿sí? Que en este caso 192, 168, 1120. Y siempre con esta tablita que es la más sencilla de todas para hacer una conversión de decimal a binario y de binario a decimal. Así de sencillo. También otra forma en la que podemos, por ejemplo, convertir de sistema decimal a binario, como se muestra en la imagen, es simplemente haciendo una decisión, ¿sí? Si el valor n, que va a estar representado por cualquiera de los cuatro octetos, se hace una comparación. El valor de ese octeto, en este caso representado por n, como lo podemos ver aquí, ¿sí?
es mayor o igual a 128, ¿qué va a pasar? Si la comprobación es válida, ¿qué va a hacer? Le vamos a agregar un 1, ¿sí? Y si por ejemplo el número es todavía mayor, pues lo único que vamos a hacer es restarle a este número los 128 que acabamos de tomar en cuenta en este punto, ¿sí? Si por el contrario el número que estoy comparando no es mayor a 128, ¿qué va a hacer? Va a equivaler a un 0, así de sencillo. Paso al siguiente, por ejemplo, me dice, ok, n es mayor a 64, si es así, le aumentamos un 1, correspondería un 1 aquí en esta parte, o de lo contrario correspondería un 0. Si en caso de que fuese verdadero y le aumentamos lo que viene siendo el 1, pues simplemente si el valor es igual a 64, pues simplemente se le resta, o si fuese un poquito mayor, que si fuera 72, por ejemplo, pues a 72 le resta 64, que equivaldría al valor de la posición de la casilla, ¿sí? Y para pasar a hacer el valor siguiente. Y así consecutivamente con cada uno se puede ir haciendo la decisión y dependiendo del resultado que vayamos obteniendo, que lo que va a ser, va a ser un 1 o un 0. Entonces lo podemos hacer con la tablita. En algunos casos he visto que a veces nos cuesta hacer operaciones mentales. Entonces si lo quieren hacer, lo pueden hacer de esa manera. Si no, también con esa forma en lo que viene siendo hacer una comparación, simplemente una decisión. N es mayor a tal número. Si es así, dependiendo la posición de la casilla, recordemos que empezamos siempre de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo lo que viene siendo esta dirección IP 192.168.10.11. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos, ok, 192, que da el valor de n, es mayor o igual a 128. Si es así, que en este caso se cumple la condición, le vamos a agregar lo que viene siendo un 1. Y después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, al 192 que tengo le voy a restar el 128. Me restan 64. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vuelvo a hacer la comparación ahora con la siguiente casilla y con lo que me restó, en este caso, 64 es mayor o igual a 64. Sí, es correcto. Entonces ponemos un 1 y restamos a 64 ese valor. Entonces 64 menos 64 de la casilla nos da 0. Quiere decir que con eso concluimos el primer octeto. En cuanto tenemos un residuo 0, significa que ya concluimos el primer octeto. Pasamos a la siguiente casilla, en la cual bueno, ya tenemos representado, como era lo que mencionaba, el número binario. Ahora, por ejemplo, si voy a convertir lo que viene siendo el 168 a lo que viene siendo binario, pues también hacemos la misma comparación y empezamos de izquierda a derecha. 168 es mayor a 128. Si es así, ok, va un 1 y a 168, que era el número que tengo de mi segundo octeto, lo voy a restar lo que viene siendo 128 y me restan 40. De ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Ok, lo que me restó del 40 es mayor o igual a 64. No, en este caso no se cumple la condición, que va a representar un 0, así de sencillo. Y pasamos al siguiente valor. Ok, 40 es mayor o igual a 32. En este caso sí se cumple la condición. Aumentamos un 1 y a 40 le restamos 32 correspondiente de la casilla, con lo cual nos quedan 8 en el valor, ¿sí? Pasamos a la siguiente casilla. En este caso, en el ejemplo ya se saltó porque obviamente 8 no es mayor o igual a 16, pero representa un 0. Pero en la siguiente casilla 8 es mayor o igual a 8. Si es correcto, aumentamos un 1 y si hacemos la resta, pues obviamente quedamos con un 0. En este caso, ¿qué va a pasar? Pues simplemente significa que ya terminamos con el segundo octeto. Si paso al siguiente ejemplo, lo que viene siendo para el 11, por ejemplo, porque aquí ya en el ejemplo que muestro en pantalla ya se saltó lo que viene siendo el 10, porque obviamente es la misma representación. Si ustedes se dan cuenta, simplemente es 8 y 2 para sumar 10. Todos los demás fueron prácticamente 0. Y así con el 11, pues simplemente le agregamos el último. Entonces ya tenemos nuestra representación iniciada en este caso simplemente por una comparación, como cada uno de los octetos, ir comparando con cada valor de la casilla y dependiendo si es mayor o igual a cierto valor, pues va un 1, si no, va un 0. Si es verdadero, pues obviamente vamos a restar hasta que tengamos un residuo de 0. Con eso terminamos completamente la conversión. Entonces hay diferentes maneras de poder estar haciendo una conversión de decimal a binario y de binario a decimal.
Ahora, ya que entendimos que es muy importante identificar cómo corresponde una dirección IP, cómo se convierte de binario a decimal y viceversa, también es importante identificar lo que viene siendo que hay porciones de red, que también eso son algunas cosas que me han preguntado en las prácticas. Entonces, recordemos que, por ejemplo, esta es una dirección IP privada en la cual todos estos tres octetos representan la porción de red, lo que viene siendo el identificador. Y el último octeto va a representar, en este caso, el porción de host, ¿sí? Que puede ir cambiando dependiendo la dirección de la máscara de red. Pero lo vamos a ir viendo poco a poco para irlo entendiendo y que ustedes puedan hacer más fácilmente lo que viene siendo el subneteo, que no tengan problemas al momento de representarlo en una práctica de PackTracer, representarlo en un examen, etc. Entonces, ¿cómo hacemos esta representación? Normalmente, en este caso, se utiliza en la operación lógica AND. ¿Para qué? Para hacer la comparación e identificar lo que viene siendo la porción de red. Que esto es muy sencillo, simplemente lo único que hacemos es, por ejemplo, tenemos lo que es nuestra dirección IP en decimal, la convertimos en binario. Después, nuestra máscara de su red, dependiendo de la máscara de su red, hacemos exactamente lo mismo, la convertimos en binario, ¿sí? Después, en este caso, vamos a utilizar lo que viene siendo la operación AND, que da lo que nos menciona. Si uno y uno, si tenemos 1 y después un 1, obviamente es un valor verdadero y tenemos un 1. Si tenemos un 0 y un 1 es un valor falso, un 0 y un 0 es un valor falso y un 1 y un 0 es un valor falso. Entonces, el único que va a contar aquí es que de los dos lados haya un 1. Entonces, ¿cómo se hace esta representación? Muy sencilla. Si ustedes se dan cuenta, lo único que hacemos es comparar la dirección, la IP binaria y lo que viene siendo la máscara de su red binaria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ok, le indico, ok, 1 y 1 es 1, 1 y 1 es 1, 0 y 1 es 0, 0 y 1 y es 0. Y así consecutivamente, igual con el segundo octeto se va haciendo la comparación y la tercera. Y por último, en lo que viene siendo la última, que es la porción del host, también prácticamente 0 y 0 da 0, 0 y 0 da 0. Prácticamente aquí, por el tipo de dirección IP, todas van a ser 0 completamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener al momento de convertir esta dirección a este resultado de LAMP, que prácticamente es en binario? ¿Sí? Voy a obtener lo que es la porción de red, ¿sí? Que me dice, ok, para una dirección IP 192.168.10 y 10, que es de un equipo, por ejemplo, y tiene una máscara de su red 255.255.255.0, o sea, de prefijo 24, su porción de red, o sea, cómo identifica la red, es 192.168.10.0. ¿Sí? Así de sencillo está para lo que viene siendo identificar la red en este caso, o la porción de red. ¿Sí? Y por ejemplo, aquí nos muestra otro ejemplo, ¿sí? En el cual simplemente me dice, ok, llena lo que viene siendo este apartado. Vamos a irlo llenando. Dice, ok, 1 y 1 es 1, ¿sí? Utilizando otra vez el operador AND. 1 y 0, 0 y 1, 0, 1 y 1, 1, 0 y 1, 0, 1 y 1 y 1, 1 y 1. Aquí es 0 y aquí es 0 también. Aquí de la misma forma, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Después en este apartado 0, 1, 1, 1, 1, casi siempre la porción de los primeros tres octetos es la más sencilla. 0, 1 y 0. ¿Sí? Después lo que viene siendo esta parte, que es donde vamos a identificar, veamos que la máscara de su red es 240 en este caso, ¿sí? Su representación en binario vendría siendo de esta manera. Entonces, volvemos a hacer lo mismo, 0 y 1, 0, 0 y 1, 0, 1 y 1, 1, 1 y 1, 1, después 0, 0, 1 y 0, 1 y 0 y 1 y 0. Sería esta la representación al final de lo que viene siendo la dirección, ¿sí? Y por último, tenemos que hacer la conversión, pues simplemente es 172, 25, 122. Y en este caso ya tenemos que identificar la porción de red dependiendo la máscara de su red, ¿sí? Que en este caso es de prefijo, es de terminación 240, ¿sí?
Entonces simplemente que sumar, viene siendo sumar estos dos valores, que vendría siendo, si yo los cuento, es 1, 2, 4, 8, 16 y 32. Ahí correspondería el 16 y el 32, que la suma de 16 y 32 nos va a dar 48. Si le doy aquí en verificar, pues me dice que es correcto. Entonces mi porción de red con esta dirección IP y esta máscara de su red es 172, 25, 122, 48. Entonces es una forma de identificar a través de la dirección IP y la máscara de su red qué porción de red corresponde en este caso. Ahora, también tenemos lo que viene siendo la longitud del prefijo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya hemos visto que en ciertas direcciones IP tenemos lo que viene siendo prefijo 8, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Obviamente aquí puede ir continuando, dependiendo el tipo de dirección IP que se está manejando. Y podemos identificar cómo viene siendo su dirección de 32 bits en lo que viene siendo en binario, ¿sí? Y obviamente su valor de la máscara de su red. Entonces 240 equivaldría a ¿qué? Al prefijo 28. ¿Por qué? Porque recuerden que es la suma de 8, 16, 24, 25, 26, 27, 28. Sumamos cada uno de estos bits, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros indicamos una dirección de red 255, 255, 255.0, su prefijo por default es 24. Entonces, en muchos ejercicios, en muchas actividades, nosotros vamos a ver que mencionan una dirección IP 192, 168, 1, 254, diagonal 24, ¿sí? En la cual, pues, es el prefijo. Y por default ya debemos de comprender que a través de este prefijo me está indicando qué máscara de su red vamos a tener, ¿sí? ¿Por qué 24? Porque volvemos a lo mismo, es la suma de los bits de cada octeto. Entonces son 8, 16, 24, ¿sí? Si el prefijo es 25, ¿qué es lo que vamos a hacer? 8, 16, 24, 25. Este del valor de izquierda a derecha corresponde a la tablita que ya vimos anteriormente al 128. Entonces sería ¿qué? El 128. Si es 26, pues simplemente es la suma del 128 y el 64, que nos va a dar 192. Y así consecutivamente vamos a irlo sumando y vamos a ir obteniendo la máscara de su red, ¿sí? Entonces es una manera en la cual podemos estar identificando la máscara de su red. Si tenemos todos, como en este caso, 1, 1, 1 y 1, ¿sí? Que va a ser la suma de los 8 bits, ¿sí? Nos va a dar 255. Y así consecutivamente, si nos vamos recorriendo, podemos ir identificando la máscara de su red dependiendo del prefijo que vayamos indicando. Si es longitud 8, pues obviamente son los primeros 8 bits del octeto, sería 255. Si fuera 9, pues ya es 255.128 y así consecutivamente, ¿sí? Entonces, esta tablita deben de aprendérsela bien, deben de anotarla de preferencia. Poco a poco con la práctica, pues uno va a ir identificando dependiendo del prefijo, qué dirección IP, qué máscara de su red corresponde y también a cuántos subredes o hosts van a corresponder. Ahora, mencionábamos entonces que lo que viene siendo dentro de una red, tenemos lo que es la dirección de red, tenemos los hosts y lo que viene siendo la parte de difusión, ¿sí? Entonces, en este caso estamos viendo la siguiente tablita que nos da lo que viene siendo los tipos de direcciones de red, ¿sí? En la cual la dirección de red, que era lo que sacamos hace un rato en la práctica con el operador AND, ¿sí? La porción de la dirección de red y la máscara de su red hacen referencia a la red en la que estamos, ¿sí? Todos los hosts dentro de la red comparten la misma dirección de red. Entonces, con respecto a la dirección de red, podemos identificar, pues obviamente, qué direcciones de host van a corresponder, ¿sí? En el apartado de direcciones de host, pues, ¿qué vamos a tener? Que era lo que les mencionaba, las direcciones IP únicas asignadas a los hosts o dispositivos, ¿sí? Tenemos una primera dirección de host y una última dirección de host, ¿sí? Que normalmente la primera dirección de host es la primera dirección de host disponible en la red, ¿sí? Después de, obviamente, de la dirección de red. Y por último tenemos la última dirección de host, que en este caso es la porción de host, siempre se compone de todos números 1, excepto el último, que es un 0 en este caso, ¿sí? Y por último la dirección de difusión. La dirección de difusión es lo que yo ya les he mencionado, que viene siendo los mensajes de broadcast,
¿sí? Entonces aquí podemos ver la representación ya más para que sea un poquito más entendible con una dirección IP, que en este caso es la 192.168.10.0. Esto viene siendo nuestra dirección de red. ¿Cómo identificamos la red? ¿Sí? Con prefijo 24. Después tenemos lo que viene siendo nuestras direcciones de host. Tenemos nuestra primera dirección de host, que viene siendo la 1, y tenemos la última, que es la 254. ¿Sí? Y por último tenemos una dirección de difusión, que es la 10.255, que viene siendo por donde vamos a enviar los mensajes de broadcast. ¿Sí? Entonces en este ejemplo podemos ver lo que viene siendo la dirección de red, que corresponde a lo que viene siendo cómo identificamos la red principalmente. Después lo que viene siendo cada uno de los hosts que tenemos aquí. Tenemos una dirección IP inicial, una dirección IP final, ¿sí? Que esta es la primera dirección IP. Después tenemos la última, que en este caso es como se dividió para cada equipo, y nuestra dirección final de broadcast, ¿sí? Que obviamente la de broadcast es la que va a enviar información a todos los dispositivos dentro de la red. Entonces es la forma en la que podemos estarlo identificando: nuestra dirección de red, nuestra primera dirección y nuestra última dirección con respecto al prefijo también, en este caso, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo puede ir cambiando dependiendo las subredes que se van creando. Y bueno, esto es correspondiente a unicast, multicast y broadcast, que en este caso Cisco nos maneja como unidifusión, difusión y multidifusión, que en el caso de unidifusión pues es cuando mandas directamente a un dispositivo de una dirección IP a otra, ¿sí? En el caso del broadcast pues el mensaje que uno envía lo va a enviar a todos los dispositivos que estén dentro de la red. Y lo que viene siendo los mensajes de multicast es cuando enviamos un mensaje solamente a ciertos equipos, ¿sí? Para esto recordemos que utilizamos lo que viene siendo la dirección 224 para enviar los mensajes de multicast, ¿sí? Entonces, para las direcciones únicas utilizamos la dirección IP directa del dispositivo al cual le vamos a enviar el mensaje. En el caso de broadcast utilizamos la última. Por ejemplo, aquí me dice que la dirección IP es 172.16.4.1. La dirección de broadcast en este caso sería la 172.16.4.255 para enviar el mensaje a todos los dispositivos. Y en el caso de multicast utiliza la dirección 224.10.10 y .5 en el caso del ejemplo que estamos viendo en pantalla. Ahora, las direcciones IP privadas tienen ciertos rangos de dirección, ¿sí? O sea, tenemos un rango de direcciones IP que podemos utilizar dependiendo de la clase. Ahorita, si uno busca en internet, siempre va a encontrar diferentes puntos donde va a encontrar esta información. O sea, tenemos direcciones IP privadas y direcciones IP públicas. Lo que estamos viendo aquí en pantalla son las direcciones IP privadas que podemos asignar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en el caso del Telmex, siempre manejamos la dirección IP 192.168.1.254, por ejemplo, y está dentro de lo que se consideran como una porción de red de direcciones IP privadas, ¿sí? Lo que viene siendo la dirección 10 de la 10.0 a la 10.255.255.255 y de la 172.16.0.0 hasta la 172.31.255.255, que corresponde, como les menciono, a direcciones IP privadas. O sea que esas son para usarlas dentro de una red local. Por ejemplo, no tienen una comunicación en la red de internet, ¿sí? Recordemos que para las direcciones de red de internet se utilizan las direcciones IP públicas. Entonces, con respecto a eso, era lo que les mencionaba en este caso, que tenemos las direcciones IP privadas que no se pueden enrutar a través de la red de internet, que aquí tenemos otra vez de nueva cuenta la misma tabla que nos menciona desde dónde hasta dónde tenemos dichas direcciones IP que podemos estar utilizando. Ahora, también dentro de los rangos de direcciones IP vamos a tener lo que viene siendo direcciones IP 127.0.0.0, que en este caso se le conoce como loopback o de bucle invertido, que normalmente van a sí mismo dentro del mismo equipo, que de hecho también algo ya mencionamos en clase, en la cual estas son
direcciones IP que ya también están apartadas, son especiales, entonces son direcciones IP que no podemos utilizar. Estas normalmente en cualquier equipo vienen ya asignadas por default porque es el localhost que también lo conoceríamos con ese nombre. Entonces son direcciones IP que van hacia el mismo equipo, o sea, no van a salir a la red local, no van a salir a la red remota, sino que se van a quedar dentro del mismo equipo, ¿sí? De ahí tenemos lo que viene siendo direcciones de enlace local, que en este caso se le conocen direcciones IP privadas automáticas. ¿Cuántas veces ustedes no han conectado un equipo y normalmente nos va a arrojar una dirección que empieza con 169.254 y así consecutivamente? Porque esto significa que el servidor de DHCP, cuando el equipo quiso solicitar la autoconfiguración, recordemos que el protocolo de DHCP nos va a dar IP al equipo, máscara de su red, puerta de enlace predeterminada y direcciones DNS. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues normalmente cuando nos asignan esto significa que el DHCP no obtuvo ninguna respuesta, o sea que no obtuvo una conexión con el dispositivo que estamos conectando y nos da, en este caso, esta dirección IP privada automática, que principalmente son direcciones IP que no son ruteables, o sea, no se pueden utilizar absolutamente para nada, ¿sí? Entonces simplemente es una forma de identificarlo. Y las 127, como les menciono, son rangos que se utilizan para loopback, ¿sí? Y hay algunas otras direcciones que se utilizan para pruebas, como aquí lo mencionas, se apartan para enseñanza y aprendizaje y pueden usarse para ejemplos de documentación y redes. Entonces, cada tipo de dirección IP, en el caso de IP versión 4, ya está asignada dependiendo el uso que se le pueda estar dando en este caso. Ahora, también lo que viene siendo el direccionamiento se puede manejar, bueno, aquí lo menciona como direccionamiento a la antigua, en la cual normalmente era muy común identificarlo por clases, ¿sí? Actualmente ya no se manejan lo que viene siendo las clases de las direcciones IP, ya se utiliza de una manera distinta. Y aparte aquí podemos ver una pequeña nota que menciona que también existe un bloque de multidifusión de clase D que va desde la 224 hasta la 239, que era lo que les mencionaba en el ejemplo anterior, que todos los mensajes de multicast se van a través de esta dirección IP, ¿sí? Eso es en cualquier red. Y lo que viene siendo la clase E que menciona, pues normalmente son direcciones experimentales por la 240 y 255. Entonces, normalmente anteriormente la norma, la RFC 790, clasificaba las redes como A, B, C, ¿sí? Actualmente en ejercicios que ya hemos hecho en clase, pues podemos ver, de hecho hasta nuestro propio equipo, en cuanto tú pones una dirección IP que normalmente es clase A, clase B o clase C, solito identifica el tipo de máscara de su red también que tiene que utilizar, o dependiendo de la máscara de su red también podemos identificar el tipo de dirección IP que estamos manejando. Entonces todavía muchos equipos la siguen utilizando, aunque las clases actualmente ya no se manejan. Y anteriormente, esto simplemente es un resumen de cómo se daban las direcciones IP, lo que viene siendo de las clases A, clase B, clase C y clase D, ¿sí? Que como aquí lo menciona, el direccionamiento con clase se abandonó a partir de la década de los 90. ¿Por qué? Porque normalmente no había una proporción correcta de cómo se estaban asignando las direcciones IP, ¿sí? Entonces, en su lugar se utiliza lo que viene siendo el SID o CIDR, pronunciado CIDR en este caso, que viene siendo que se le conoce como direccionamiento sin clase, que como aquí lo menciona, se plantea que en lugar de solo con una dirección de clase A, B, en la cual se plantea o se crea un nuevo conjunto de estándares que permite que los proveedores de servicios asignen direcciones IP en cualquier límite de bits de direcciones IP, ¿sí? Longitud de prefijo, o en lugar de solamente indicar como clase A, clase B o clase C, ¿sí? Entonces es una solución temporal que sería necesario para desarrollar un nuevo protocolo IP para admitir el rápido crecimiento de la cantidad de usuarios y que obviamente fuera más proporcional el uso de las direcciones IP, porque en ese tiempo había un desperdicio y que de hecho ese desperdicio hizo que obviamente las direcciones IP versiones 4 pues obviamente se acabaran,
¿sí? Y que fue cuando se empezó a trabajar con el protocolo IP versión 6, que pues obviamente no salió o que ya lo estamos trabajando a partir del año 2011. Ahora, también tenemos lo que viene siendo los dominios de difusión, que nos va a permitir los dominios de difusión identificar lo siguiente. Otros dispositivos, por ejemplo, un dispositivo utiliza el protocolo de resoluciones de dirección ARP que envía difusiones o mensajes de broadcast para identificar la MAC, ¿sí? O de servicios, que en este caso se utiliza para identificar lo que viene siendo el servidor de HCP para que me dé la información correspondiente a mis direcciones IP. Entonces, un dominio de difusión pues se va a encargar principalmente de esos dos servicios, por ejemplo, pero también tiene otros usos en el caso de los dominios de difusión, que por ejemplo yo puedo tener esta dirección IP que viene siendo la 172.16.0 con prefijo 16, lo cual me dice que a través de esta dirección IP voy a tener 400 usuarios, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema con esto? Sea que los use o no, vamos a tener una operación de red lenta, ¿sí? Vamos a tener en este caso más tráfico que se esté generando y a su vez vamos a tener lo que viene siendo operaciones de dispositivos lentas debido a que un dispositivo debe aceptar y procesar cada paquete de difusión, ¿sí? O sea, normalmente las difusiones que se va a encargar, obviamente, de estar comunicando los diferentes equipos, se está identificando a través del protocolo ARP los diferentes equipos que estén conectados a través de la red, ¿sí? Y obtener lo que viene siendo la MAC. Pero obviamente todo este tráfico que está generando por esos 400 usuarios, pues va a ser más lento lo que viene siendo el tráfico de red porque se está ocupando en los mensajes de difusión. ¿Sí? Entonces, para evitar esos problemas, normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Segmentamos la red, ¿sí? La dividimos. Por ejemplo, yo digo, ok, voy a dividirlo en proporciones de 200 usuarios, ¿sí? Y fíjense qué es lo que se hizo aquí. Tenía de la 172.16.0.0 para 400 usuarios y la divido en dos. Y le digo, ok, voy a utilizar esta dirección IP 16.0.0 prefijo 24 y 172.16.1.0 prefijo 24. ¿Sí? Entonces tengo dos porciones de red en este caso. ¿Y cuál es el motivo por el cual vamos a dividir redes? Pues obviamente tener una mejor organización, que era lo que les mencionaba, obviamente no saturar la red. Y podemos dividirla en tres formas, como aquí puede mencionarlo, ya sea dividirlo por la ubicación en pisos de un edificio, ya sea dividirlo por lo que viene siendo la organización, ¿sí? La organización que va a tener un área de administración, recursos humanos, contabilidad, estudiantes, y si ustedes se fijan, va cambiando la dirección IP, ¿sí? Y vamos indicando el prefijo correspondiente a ese tipo de dirección IP. Ahora, la división de redes nos va a decir que con respecto al prefijo que estemos manejando, nos va a indicar cuántos hosts tenemos disponibles y cuántas subredes se van a estar manejando, ¿sí? Si ustedes se fijan, en este caso, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Tenemos los mismos prefijos que ya vimos anteriormente en este mismo video y que también ya lo hemos visto en clase. Prefijo 25, 26, 27, 28, 29, 30. En el prefijo 24, que aquí no lo muestra, pues normalmente es una sola red y que tenemos 256 equipos, ¿sí? Pero menos 2, pero ahorita vamos a ver eso más adelante porque menos 2, pero son 254 equipos. En el caso del prefijo 25, pues ¿qué es lo que hacemos? Tomamos prestado lo que viene siendo un bit de la porción de host y ¿qué es lo que hacemos? Dividimos eso, ¿sí? En dos subredes. Vamos a obtener dos subredes y 126 equipos por cada subred, ¿sí? Que sumados nos va a dar 254. Si es prefijo 26, pues ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos nuestra máscara de subred, nos dice que tenemos 4 subredes y por cada subred vamos a tener 62 hosts. Prefijo 27, 8 subredes, 30 hosts. 16, 32 y 64. Entonces, en este caso, en el último, nos está indicando que podemos tener 64 subredes y cada una de esas subredes va a tener dos equipos, dos hosts disponibles. Entonces, ¿cómo es que lo estamos identificando? O sea, ¿cómo se hace el ejemplo de división de subredes sin clases en este caso?
Para esto, por ejemplo, tenemos el ejemplo de esta red, que es la 192.168.1.0 prefijo 24, y esta es nuestra porción de red, ¿sí? Entonces, si es prefijo 25, como aquí lo menciona, se toma prestado un bit, ¿sí?, de lo que viene siendo la porción de host. De ahí, ya que tenemos identificado lo que viene siendo el bit que vamos a estar tomando, podemos identificar que el valor de bit que se tomó prestado es 1 para la dirección de la red 1. ¿Sí? Entonces ya se divide en dos subredes en este caso. Tenemos la porción 0 y tenemos la porción 1. Y las subredes nuevas tienen la misma máscara de subred. Entonces, en este caso, las dos subredes que se acaban de crear van a tener exactamente la misma máscara de subred. Ya representado en números decimales para que se pueda entender un poquito mejor, ¿sí? Tenemos lo que viene siendo la dirección IP original, que es 192.168.1.0. ¿Sí? Después tenemos lo que viene siendo nuestras dos subredes, que nos dice, ok, es prefijo 25. Entonces me dice que en este caso va a iniciar desde la 192.168.1.0. Perdón, ese es nuestro identificador de red. Y nuestro identificador de red, o porción de red de la segunda subred, va a empezar de la 192.168.1.128. ¿Sí? O sea, dividimos a la mitad y a partir de esa mitad empieza la otra porción de red. Es como vamos a identificarlo. Y la máscara de su red en este caso, pues obviamente es 255.255.128. Entonces, representado en este caso, sería de esta manera como veríamos nuestra división con el prefijo 25. ¿Sí? Uno que empieza la porción de red 1.0 y otro 1.128. Ahora, yo les mencionaba que vamos a tener cierta cantidad de redes de direcciones IP, dependiendo cómo lo estemos dividiendo. Ahora, como podemos ver aquí en el ejemplo, vamos a tener una dirección IP asignada que, por ejemplo, aquí me dice que es de la 0 hasta la 128. Si yo lo sumo, son 128 direcciones IP, ¿sí? Entonces, de las cuales solamente voy a tener 126 disponibles. ¿Por qué 126 disponibles? Recordemos que la primera dirección IP es para identificar la red, la dirección de la red. Entonces, la 192.168.1.0. ¿sí? La última dirección IP va a ser la 192.168.1.127, que va a ser la que se utiliza para los mensajes broadcast. Entonces, yo solamente tengo una primera dirección IP después de la porción de red, que viene siendo la .1.1 y después la última, que es la .126. Entonces, de aquí a aquí son las direcciones IP que tengo disponibles para utilizarlas en dispositivos, en computadoras, impresoras, tablets, celulares, etc. ¿Sí? Y la segunda, lo que viene siendo la segunda subred, ¿sí? Si la primera terminó en 127, la segunda subred la vamos a identificar por el valor mínimo de esa subred, ¿sí? Que sería la segunda, que en este caso el valor mínimo viene siendo 128. Entonces, este es mi identificador de red. Y el mensaje y la IP para broadcast sería la dirección IP más alta de esa porción de red, perdón, de esa subred, ¿sí? Que vendría siendo en este caso la 192.168.1.255. Y la primera dirección host disponible es la 129, o sea, después de identificador de red, y la última dirección IP disponible normalmente es la 254. ¿Sí? Entonces, es la forma en la cual podemos estar segmentando, dividiendo la red e ir identificando las porciones de red. ¿Cuál corresponde a la dirección de red para identificarla? ¿Cuáles corresponden a la primera y última dirección para los hosts? ¿Y cuál corresponde para los mensajes de broadcast? Y en un router, que en este caso podemos ver, podemos asignarlo de esa manera. Tenemos nuestras dos interfaces de Gigabit Ethernet 00 y yo le puedo indicar, ok, ¿sabes qué? Te voy a asignar la dirección IP 192.168.1 y 1 para esta conexión y le indicamos lo que es la máscara de su red. Y solito voy a identificar, obviamente, el tipo de porción de red. Y en la Gigabit 01, pues exactamente la continuación en este caso y con su máscara de su red correspondiente. Ahora, ¿cómo podemos calcular lo que viene siendo la cantidad de subredes que se pueden crear? Pues muy sencillo, la fórmula es esta, 2 elevado a la n, que en este caso n va a corresponder
al número de bits que vamos a estar tomando prestados, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo prestado un bit, ¿sí? Que podemos ver aquí en el ejemplo, tengo la 192, 168, 10, ¿sí? Pero si yo tomo un bit prestado de lo que es la porción de host, voy a decir lo siguiente, ¿sabes qué? 2 elevado a la 1 me va a dar 2, que significa que me va a crear dos subredes. Si tomo un segundo bit de la porción de host, va a ser que 2 elevado a la 2, 4 subredes. 2 elevado a la 3, 8, 2 elevado a la 4, 16, 2 elevado a la 5, 32 y 2 elevado a la 6, 64 y así consecutivamente. Entonces, dependiendo cuántos bits estoy pidiendo prestado del lado derecho de lo que viene siendo los hosts, ¿sí? Simplemente lo elevo y voy a obtener lo que viene siendo la cantidad de subredes que voy a tener disponibles, dependiendo en este caso la porción del host que esté obteniendo, ¿sí? ¿Y cómo identifico la cantidad de hosts? Pues exactamente de la misma manera, ¿sí? Utilizo lo que viene siendo la misma fórmula, 2 elevado a la n menos 2. Recordemos que ese menos 2 va a ser, voy a quitar lo que es el identificador de red y voy a quitar el punto de mensajes de broadcast, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? En este caso, si yo tomé prestado un 1 para lo que es el identificador de red, ¿sí? Lo que voy a contar vienen siendo los ceros, que en este caso restan 7 bits, ¿sí? 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a elevar para saber cuántos hosts voy a tener disponibles en esta red, ¿sí? Entonces, si me sobran 7, simplemente le digo 2 elevado a la 7 son 128 hosts, menos 2, que era lo que les mencionaba, son 126 hosts válidos para la subred, para los equipos que se van a conectar, computadoras, impresoras, laptops, etcétera. Entonces, si por ejemplo yo tengo una topología de división en sus redes 26, por ejemplo, tengo lo que viene siendo esta dirección IP, lo que viene siendo la 192, 168, 10, dividido en 26. ¿Cómo podemos identificarlo? Pues muy sencillo. Le estoy diciendo que va a ser 26, lo que significa que voy a tomar prestado 2 bits de la porción del host, ¿sí? O sea, esto es el octeto, son 2, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a tomar 2 bits prestados. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente, significa que si elevo 2 a la 2, van a ser 4 subredes. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y nos sobran 6, que en este caso sería la cantidad de equipos que voy a tener disponible, que va a ser 2 elevado a la 6, me va a decir que son 64 equipos, menos 2, 62 hosts disponibles, ¿sí? Y la suma en este caso de los 2 bits que estoy tomando me dice que la máscara de su red es 255.255.255.192, ¿sí? Y así de sencillo. Entonces, si la primera subred empieza en 1,0, ¿sí? Y son 64, sería del 0 al 63. Recordemos que también aquí en la informática, en lo que viene siendo de redes, se cuenta desde el 0. Entonces, si yo tomo en cuenta del 0 al 63, son 64 direcciones, ¿sí? Y la siguiente subred va a empezar a partir del 64 y va a terminar en donde? En el 127, ¿sí? Después la siguiente subred va a empezar en el 128 y va a terminar en 191. Y por último, la última subred va a empezar en 192 y va a terminar en 255. Y así consecutivamente, que lo podemos ver en el siguiente ejemplo, que era lo que les mencionaba. 2 a la 6 nos va a dar 64 hosts, de los cuales le vamos a restar 2. Recordemos que uno es la porción de red y otro es lo que viene siendo la IP utilizada para los mensajes de broadcast. Y aquí lo tenemos, la primera red, que era lo que les mencionaba. Identificamos la red, identificamos lo que viene siendo tu primera dirección IP, tu segunda, tu última dirección IP disponible y lo que viene siendo tu dirección IP para broadcast. Del 0 al 63 suman 64 hosts, ¿sí? Entonces en la siguiente tabla podemos ver, que era lo que les mencionaba, cómo identificarlo. Siempre en tu primera red vamos a identificar el host por el valor, perdón, tu identificador de red lo vamos a tomar en cuenta por el valor más pequeño de esa subred, ¿sí? Entonces de esta subred el valor más pequeño, ¿cuál es? El 0. El valor más alto, 63.
¿sí? Y los que estén entre en medio son nuestras direcciones IP disponibles. Y la segunda dirección IP es exactamente lo mismo, ¿sí? Perdón, en la segunda subred es exactamente lo mismo. ¿Cuál es mi dirección más pequeña? La 64. Entonces esa va a ser mi identificador de red. ¿Cuál es la dirección IP más alta? La 127. Significa que esa va a ser mi IP para los mensajes de broadcast. Y los que estén entre el 64 y el 127 son mis direcciones IP disponibles para cualquier dispositivo. Y en la siguiente es exactamente lo mismo. ¿Cuál es mi dirección IP más pequeña después del 127? La 128 en la tercera subred, ¿sí? ¿Cuál es la más alta? La 191. Y lo que está entre en medio son nuestros dispositivos. Entonces es una manera fácil de poderlo identificar, y de la misma manera, dependiendo de la máscara de subred que le estamos indicando y las interfaces que tengamos para asignar direcciones IP, pues lo podemos hacer de esta manera. Entonces, de esta manera es lo que les menciono, que es importante que ustedes identifiquen cómo hacer prácticamente esta división en sus redes, ¿sí? Para tomar en cuenta la máscara de su red, porque la máscara de su red pues me va a decir cuántas subredes tengo disponibles y cuántos hosts voy a tener disponibles, ¿sí? Y obviamente va a depender del tipo de dirección IP que esté manejando, si es de lo que viene siendo de la 192, si es una 176, si es una 128, si es una 10.0.0, podemos identificar cuántas subredes se estén creando y cuántos hosts tengamos disponibles. Entonces, espero haya quedado claro lo que viene siendo el tema. Les digo, es simplemente ir haciendo cada uno de los ejercicios para ir entendiendo cómo se dividen las subredes y cuál es la importancia de la máscara de red para identificar las subredes que se pueden crear en este caso, que son muy importantes, sobre todo cuando queremos organizar o queremos lo que viene siendo poder segmentar la red y no tener tanto tráfico en este caso. Que era lo que les mencionaba, normalmente eso se utiliza en redes grandes. En redes pequeñas también se puede aplicar pues una forma de darle seguridad y una forma de darle organización para indicar, ok, yo voy a trabajar o voy a ver dónde está el problema en un segmento de red con esta división en sus redes, ¿sí? Y esta división de sus redes pues la hacemos muy sencillo a través de ¿qué? De la dirección IP que tenemos disponible. Esto normalmente en algunos equipos routers nos va a permitir hacer esta configuración. Hay equipos, por ejemplo, de Telmex que no nos permite hacer estos cambios. Siempre va a depender del equipo que tenga la configuración necesaria para hacer estos cambios en las máscaras de su red y que indiquemos la proporción de la red que va a corresponder en cada red. Entonces, es importante que si dividimos, identifiquemos siempre nuestra porción de red, nuestro broadcast y nuestras IPs o hosts disponibles que vamos a tener. ¿Por qué? Porque normalmente en las prácticas yo les voy a estar indicando ya más bien lo que es la porción de red, el prefijo, y ustedes tienen que identificar con respecto a la dirección IP a qué direcciones IP corresponden, si cuántas subredes van a ser o cuántos hosts van a estar disponibles dependiendo de la subred. Entonces, cualquier duda, pregunta o comentario, recuerden que me lo pueden hacer a través del grupo de WhatsApp. Les recomiendo que cada uno de sus puntos los vayan anotando, los puntos más importantes, por ejemplo, las fórmulas para obtener lo que es la cantidad de direcciones, la cantidad de subredes, o la fórmula para identificar lo que es la cantidad de hosts disponibles, ¿sí? Entonces, por mi parte es todo. Los veo en el siguiente video.